Hola, muchas gracias. Estamos con Brian Ducuara, un joven de 23 años que padece de insomnio. Buenas tardes, Brian. Buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista, esta pequeña entrevista. Y me gustaría empezar preguntándole, ¿hace cuánto lo padece? ¿Hace cuánto padece el insomnio? Bueno, el insomnio me lo diagnosticaron junto con ansiedad y depresión en 2024. ¿Cómo fueron esos síntomas o qué fue lo que se dio usted de cuenta para acudir a un profesional de la salud? Bueno, principalmente fue porque recientemente había salido de una operación y en el seguro me mandaron para el psicólogo del seguro, pero ese psicólogo es muy malo, entonces decidí pues ir a una IPS de psicología y psiquiatría, donde pues ahí me diagnosticaron el insomnio. ¿Recuerda cuándo o cómo fue que empezaron esos primeros síntomas? Bueno, los primeros síntomas fue a veces, no sé, a las 10 11 de la noche, en vez de empezarme a dar mi sueño, me sentía muy despierto, con mucha energía, sentía como si recién me hubiera acabado de despertar y era como que si el día empezara para mí apenas. Entonces no dormía nada. O sea, era como que las horas invertidas en la noche tenía como ese sobrecargo de energía y en el día, o cómo fue en el día, si eso pasaba en la noche, ¿qué pasaba en el día? Sí, bueno, la psicóloga me explicó que tenía los ciclos del sueño invertidos. Entonces, era que en la noche mi cuerpo asimilaba que era día y decía que tenía que bueno, hacer cualquier cosa en la noche para poder gastar esa energía. Y ya como a las 10 11 de la mañana era que me empezaba a dar sueño, como si apenas estuviera empezando la noche para mí. Sí, y eso, bueno, apenas empezó, entonces, ¿qué actividades hacía en esa noche de energía como para poder, si podía descansar o no? ¿Qué actividades realizaba usted en la noche, ya que pues no podía conciliar el sueño? Al principio, pues, como no te sentía que decía, era como que, no, pues va a pasar 1 o 2 días y ya me van a pasar 3 a dormir bien. Pero fueron pasando los días, sí, entonces me ponía a jugar, me ponía a leer, muchas veces me ponía también a escribir. Tengo varios cuadernos escritos con muchas cosas que pasaban en la noche o así, para como gastar esa energía, pero a veces, muchas veces no funcionaba. Entonces, seguía derecho la Sí, noche. a veces duraba 2, 3 días sin poder dormir porque tenía mucha energía. Y en el trabajo, ¿cómo afecta esta, bueno, si puedo poderlo decir así, esta patología a su vida diaria, en su entorno laboral? Pues es muy difícil porque como a veces yo salgo de trabajar a las 4, a veces llego a mi casa, me pongo a hacer cualquier cosa para gastar energía o hacer así y estar cansado para poder dormir. Muchas veces no lo logro, pues al otro día en el trabajo, más o menos eso de las 10 de la mañana, me empieza a dar mucho sueño, me empiezo a sentir cansado, me quitan las ganas de trabajar y así. Y cuando acudió al profesional de la salud, al médico que le diagnosticó este insomnio, le recomendó tomar algunos medicamentos, se medica con fármacos avalados por el INVIMA o más o utilizar también remedios caseros o un poco de ambos. Pues al momento estoy utilizando voz de ambos, que son los que me ayudan un poco pues a tratar de dormir. Estoy tomando trazodona y tiamina, que son también para la ansiedad y la depresión. Esos son como también relajantes, entonces me hacen dormir. También he hecho con remedios caseros, con valeriana, también un remedio casero que me hace mi mamá, que es como leche caliente con una galleta para poder dormir bien. Pero pues a veces los remedios caseros ni las pastillas funcionan. Entonces, o sea, como que no, o sea, Funciona a funcionan, pero veces, por sí, pedazos. sí. Y bueno, estos remedios, si no, bueno, si me está diciendo que no funciona, entonces, ¿qué hace? O igualmente, como me dijo anteriormente, sigue derecho el día. Sí. O sea, me toca seguir derecho porque si, no sé, me da por dormir, quedarme dormido a las 4 de la mañana, ya no me voy a despertar apenas para irme a trabajar. O obviamente voy a faltar y pues eso no es lo que se debe hacer. Entonces prefiero seguir de largo y como ya tengo como el sueño acumulado un día, al otro día apenas llego, pues sí me va a quedar dormido desde que llegue. Pero el problema es que me despierto a las 10 11 de la noche y ya otra vez sigo de largo. Entonces, ¿cuántas horas en promedio, noche o día, logra dormir continuas? Continuas, máximo de dormido 4. De resto son 1 hora por ahí por intermedios, a veces duermo 2 horas, a veces entre media hora cada hora. Y pues así es como mantengo.
como ese equilibrio para poder tener algo de energía. Ok. Y bueno, este insomnio, aparte de la depresión y la ansiedad que ya me indicó, ¿le ha generado algún otro cambio físico? No sé, o sea, ¿o cómo maneja esa ansiedad? Bueno, sí, lo que también me explicaban los doctores es que como no consigo energía durmiendo, o sea, no, entonces consigo la energía de otra manera, que es comiendo. Entonces, a veces subo mucho de peso, a veces bajo de peso así de la nada, entonces también pensaban que era un problema de tiroides, pero no es eso, es que como no duermo, el cuerpo necesita energía, entonces la única manera de conseguir energía pues a veces es comiendo y todo eso. Entonces a veces he tenido como problemas de peso, subiendo y bajando de peso muy continuamente. Y claro, eso también lo ha llevado a varias cosas. ¿Sí? O sea, en este caso me estoy diciendo que como eso es la ansiedad, o sea, maneja su Sí, ansiedad comiendo. exactamente. ¿Y alguna otra actividad o solo comiendo? Y también pues jugando, o también me pongo a escuchar mucha música, y entonces pongo a muchos géneros de música, escribiendo o leyendo, pues he leído varios libros en estos tiempos, pues así que estoy aburrido, para como controlar esa ansiedad. Ok. Y el médico o la médico que lo diagnosticó le indicó hacer, no sé, aparte de los medicamentos caseros y farmacológicos, le dio alguna rutina antes de dormir. No sé, por ejemplo, dicen que las luces cálidas ayudan a conciliar el sueño más que las blancas. Sí, sí, cuando me diagnosticaron, la psiquiatra me dio como unas instrucciones de cuando te ansiedad, hacer como unos ejercicios con los dedos, de mantener una luz cálida, pero no muy brillante, sino una luz cálida más bien apagada para tener esa sensación como de calidez y poder conciliar más fácil el sueño. También tener como ruido blanco o un ruido muy que sea muy de mi agrado para poder como sentirme de relajación y poder dormir. Dice usted ruido blanco, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el ruido blanco para las personas que no Ah, sepan? bueno, el ruido blanco es como un ruido que hace sentir como el sistema nervioso más tranquilo, más relajado, como en un lugar seguro, un lugar donde uno se puede relajar y estar tranquilo de cualquier cosa. Entonces, para mí el ruido blanco sería como el ruido de la lluvia, así o como el ruido del océano, así. Y estos son ruidos que sí le han servido, o sea, como para todo esa preparación, porque hay expertos que dicen que uno se tiene que preparar mismo una hora o media hora antes de conciliar el sueño. Esos ruidos blancos que usted me dice, ¿le han servido? Hay días que sí, hay días que digamos estoy muy estresado, muy con mucha ansiedad. Esos días como que pongo la lucecita, luz cálida, bien como a las 11, 11 y media de la noche. Y me desconecto de todo, trato de no usar el celular en esa media hora, solo pongo el ruido blanco y me acuesto, más casi siempre también me acuesto con mis gatos, entonces eso también me da como una seguridad para poder dormir. Y en esos días a veces sí logro conciliar el sueño las 4 horas seguidas y es muy, o sea, me levanto muy bien. O sea, si logra que descanse, ¿sí? Sí, Porque hay expertos también que uno tiene ciclos de sueño, entonces uno puede dormir 4 horas, pero entre esas 4 horas abarca también el ciclo de sueño, que si no estoy mal son de una hora y media a dos, o algo más o menos así. sí. O sea, como decía ahorita, que yo tenía los ciclos del sueño invertido también. Entonces, muchas veces a veces me despertaba, dormía las 4 horas, pero me despertaba como en el ciclo donde me sentía más cansado. Pero entonces, cuando hago esa preparación, casi siempre me pasa que me despierto en el ciclo donde me despierto con toda la energía, me levanto muy bien, desayuno, ya me puedo ir tranquilo a trabajar, no me siento cansado ni nada. Siente que pudo descansar y Sí. va a continuar el día. Bueno, creo que debía haber empezado por esto, pero a qué se dedica usted? Ah, yo trabajo para una empresa de telecomunicaciones como analista de datos. Y entonces, bueno, en este momento, entonces, supongo que debe estar mucho tiempo con las pantallas. ¿Los Sí. médicos le dijeron algo también sobre eso? ¿Las pantallas que también Eh, pueden abarcar a ese insomnio, te parece? Sí, lo que pasa es que donde trabajo casi siempre, bueno, casi siempre no, siempre mantienen la luz blanca prendida y pues tengo el brillo de la pantalla mucho tiempo en la cara. Entonces lo que me recomendaban más que todo es tener las gafas con filtro de luz azul para que no me afecte la vista, no afecte tanto la iluminación cuando duerma porque pues muchas veces esa iluminación se mantiene en el cerebro pues como ese sistema nervioso de ese brillo en la cara todo el día. Entonces, pues me toca obligatoriamente siempre tener las gafas puestas. Y en esas noches que no puede conciliar el sueño, ¿qué pensamientos pasan por su mente? Pues muchas veces son pensamientos como,
cosas que hice en el pasado, cosas que quiero hacer, o como que qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, si no lo hubiera hecho, si hubiera salido, si no hubiera tomado esa decisión. Son pensamientos que van y vienen en ese momento, como que qué hubiera pasado, más que todo. Okay. O sea, es como que si hubiera pasado, si hubiera hecho esto, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? Exactamente. Vámonos un poco más atrás, en la época de colegio, bueno, o pues yo hablo de mi experiencia, yo me trasnochaba mucho, pero yo no padezco insomnio. Yo también dormía eso como de 2, 3 horas viéndome series, pero no padezco insomnio. ¿Usted siente que, o bueno, usted hacía eso también en su época de colegio, cuando digamos, no sé, ya no, no tenía esas responsabilidades de adulto de trabajar, de llevar plata a la casa, de madrugar a un trabajo, valga la Sí. redundancia? ¿Siente que eso que si lo hizo, si lo hacía en su infancia, siente que eso tuvo que haber abarcado a su presente de ahora, o siente que empezó a partir de la enfermedad que le diagnosticaron, que me indicó anteriormente? No, yo creo que en el colegio todo lo hacíamos porque pues en el colegio muchos tenían mucha energía, nos la pasamos jugando con los amigos. En pandemia obviamente nos trasnochábamos muchísimo. Yo creo que la mayoría de personas, la mayoría de jóvenes estamos en ese momento en el colegio. Yo creo que el problema empezó después de que me diagnosticaron la enfermedad porque siempre tenía como esa carga de ansiedad encima y a lo que por la noche me empezaba a llevar la mente. Entonces era como que no podía dormir, tenía muchos pensamientos. En cambio, pues obviamente en el colegio no tenía esos pensamientos. Mi única responsabilidad en ese momento era pues llevar buenas notas a la casa y ya. O sea, según lo que usted me entiende, o sea, es como que también abarca eso de la vida adulta que empieza, que también como que implicó en su insomnio Sí, más a eso sumándole los pensamientos que tenía. exactamente. Y bueno, ya como para finalizar, a esas personas que nos están viendo o a esa persona que nos está viendo, ¿qué le recomienda si siente que padece insomnio o que ya se lo diagnosticaron? Bueno, me dice que desde el 2024 se lo diagnosticaron, ya Sí, van a ser casi 2 años o 2 años, si sí. ya se cumplieron. ¿Qué consejo les daría a esas personas que lo padecen? Bueno, principalmente sería como que muchas veces el insomnio se causa por pensamientos que tenemos, porque lo que le digo de que el qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o qué no hubiera pasado si hubiera hecho esto, de muchas decisiones que no tomamos o que tomamos en esto. Entonces yo y mi consejo sería como que siempre buscar una persona confiable para poder hablar de esos temas, que si la persona es confiable no le va a decir nada, no lo va a juzgar. Y pues muchas veces tampoco es como que nosotros busquemos a alguien para hablar, sino preferimos quedarnos callados y aguantarnos todo hasta que en ese caso debería pues ir con un profesional, un psiquiatra, un psicólogo, que muchas veces son muy buenos, dan muy buenos consejos, dan muy buenas técnicas para dormir. Y ya pues otro sería escribir lo que uno siente. A veces también el escribir ayuda muchísimo porque sabe que se desahoga con algo, pero no se lo está contando a nadie. Se siente como que libera esa carga, pero Exactamente, en una hoja y un papel. sí. Bueno, Brian, muchas gracias. Se dañó el final. Estoy mal. No. No, man.